Ya está también Leti Buenas Belmont, noches. ¿eh? Adelante. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión de mesa redonda acerca del trastorno del espectro autista, que es un trastorno, pues, que en la actualidad está cobrando una importancia muy grande. Quiero darles la bienvenida y agradecer todo el apoyo que nos han dado a la doctora Alicia Robledo, nuestra presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, a la doctora Leticia Belmont como secretaria y como nuestro nuevo presidente, el doctor Héctor Villanueva, así como a su mesa redonda que van a tomar próximamente sus actividades. Doctora Alicia, si quiere usted darnos la bienvenida, se lo agradecería mucho. Gracias, doctor Malagón. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión mensual del Región Occidente con el doctor Malagón, que ha estado eligiendo temas muy importantes mes tras mes y con excelentes profesores. El día de hoy el tema que se va a tratar es de vanguardia. No siempre se diagnostica correctamente y el hacerlo le cambiaría la vida totalmente a los que lo presentan. O sea, la calidad de vida es fundamental, pero depende de los pediatras que lo sospechemos y lo sepamos derivar a tiempo. Por eso felicito al doctor Malagón que haya decidido dar este tema, así como a los panelistas que eligió para esta mesa redonda. Pues bienvenidos todos, esperamos que cubran sus expectativas y que sean beneficio de sus pacientes. Y les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctora. Bueno, ya decía la doctora, los panelistas son tres estupendos neuropediatras, son de una clase internacional, inclusive. Quiero presentar al doctor José Ovidio Cornelio Nieto. Él es jefe del Departamento de Neurología y Neurociencias del Hospital de Alta Especialidad en Neurología Pediátrica de Villahermosa, Tabasco, el Hospital del Niño. También es profesor de la Facultad de Medicina de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tabasco y es el iniciador de la unidad de neurología pediátrica, neurodesarrollo y electroencefalografía del Hospital EIR. También agradecer al doctor José Antonio Infante Cantú. Él es un expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y del Colegio de Pediatras de Nuevo León. Es actualmente concejal del Consejo Mexicano de Neurología y es el coordinador del Centro Avanzado de Epilepsia del Hospital Zambrano Elion Tec de Monterrey. Me faltó comentar que el doctor Ovidio Cornelio también es un expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Y al doctor Daniel Pérez Rulfo, que también es un académico de la ciudad de Guadalajara. Él es también concejal del Consejo Mexicano de Neurología, es maestro en ciencias de la familia, tiene un doctorado en administración, es alumno de postdoctorado en desarrollo de competencias educativas, profesor de la Universidad de Guadalajara y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, el nivel 1. Como ustedes ven, pues es una gente muy, muy especial la que tenemos hoy en este panel. Antes que nada, quiero felicitar a todos los que están presentes. Sabemos que es un día muy especial para los médicos, así es que les agradezco su presencia y aprovecho para felicitarles, ¿verdad? Dicen que la medicina es una de las ciencias de la incertidumbre y una arte de la probabilidad. Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo de una causa neurobiológica que aparece en las primeras edades y se asocia a un amplio rango de manifestaciones y niveles de habilidad que van a alterar la calidad de la comunicación,
de la interacción social y que se manifiestan por patrones repetitivos y restrictivos de conducta. Es algo muy sorprendente lo que está sucediendo con este trastorno, ya que hace una década en Estados Unidos había un niño autista por cada 3,000. Actualmente se refiere que hay uno por cada 65 y acabo de leer un artículo que dice que ahora es uno por cada 56. Esto no solamente es en Estados Unidos, sino es a nivel mundial. Aquí tengo algunos ejemplos, espero yo que se puedan presentar. Vean ustedes, ese es un paciente con daño cerebral que es uno de los, pues de las patologías asociadas al autismo. Vean ustedes esos automatismos que tiene. Se reconoce que tiene un daño neurológico importante. El otro es otro niño que ese tiene un trastorno del espectro autista que no tiene una causa. Prácticamente la mamá lo dirige. Esas son características clínicas del problema. Vean esto, este es un niño de cerca de 3 años, que uno diría que es un niño pues con unas características hasta cierto punto normales. Oigan su lenguaje, los automatismos que hace. El otro paciente, vean una facie sin expresión, prácticamente el niño como si no escuchara. ¿Tienes amigos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas, me dijiste? No tiene un lenguaje adecuado para su edad. Y sería todo y empezaríamos esta mesa redonda. Voy a dejar de utilizar la pantalla compartida y quisiera preguntar al doctor Ovidio Cornelio que si hay alguna edad para hacer el diagnóstico de autismo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, es verdad que se dice más o menos que después de los 3 años podríamos tener un diagnóstico de TEA como tal, pero sin embargo, es muy importante que nuestros, toda la gente que está conectada y los participantes, ¿verdad? Que ya veo que son 59, pues sí deben saber que existen algunos indicadores tempranos o signos orientadores que nos pueden permitir sospechar el trastorno. La identificación temprana de estos signos orientadores de riesgo de padecer autismo es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el cerebro del niño tiene una neuroplasticidad que es una facultad muy importante de poder, pues vamos a decir que mejorar la calidad de vida del niño si nosotros sospechamos tempranamente la posibilidad del TEA. Dado que ante la sospecha de entre los 2 y los 3 años, que es el periodo considerado de mayor estabilidad para poder hacer el diagnóstico, no se define todavía como un autismo, la preocupación de encontrar estos signos en etapa temprana es muy fundamental para los momentos de que podamos ayudar a estos chicos tomando en cuenta el fenómeno de la plasticidad cerebral. ¿Cuáles serían unos elementos orientadores tempranos de un trastorno del espectro autista? Bueno, a los 12 meses nosotros podríamos sospechar esta posibilidad
si el niño no señala lo que quiere. Ya sería un dato importante para tener como un dato de alarma. No solo esto, tenemos que sumar una serie, ¿verdad? No mirar lo que le he señalado, eso se llama la atención conjunta. Por ejemplo, si estamos con nuestro hijo y nosotros le decimos, mira, ¿verdad? Le señalamos con el dedito, el niño debe desviar la mirada hacia donde nosotros le estamos señalando con el dedo. También la ausencia de atención compartida es otro de los datos tempranos de autismo. Normalmente cuando el papá está mirando algo, el niño también se acerca a mirarlo. O a veces el niño tiene algo y lo quiere compartir con el papá. Si no existe esto, pues ya también sería otro dato de alarma, ¿verdad? Un signo red flag, como se le denominan. También no responder al llamado por su nombre, ¿verdad? Cuando un niño no responde al llamado por su nombre, nosotros debemos de sospechar si no existe algún problema en la audición del niño, obviamente, ¿verdad? Pero la mayoría de los bebés que nacen ahora en los hospitales tienen un tamiz auditivo, por lo tanto, ya hay evidencia de que escucha. Si este chico en el primer año de vida, cuando se le llama por su nombre, no voltea, eso ya es un signo de alarma, ¿verdad? Ya nos puede poner en guardia de que algo puede estar sucediendo. También la ausencia de intención social, cuando no existe el interés del niño por relacionarse con niños de su misma edad, también es otro dato importante. El poco contacto visual del niño también es un dato de alarma. Es decir, el papá y la mamá, cuando tú le preguntas, tu hijo te mira a los ojos, te van a decir, no, rehuye la mirada y a veces ni nos mira. O a veces se pone enfrente de nosotros y pareciera como si nos atravesara con la mirada, pero no hace un contacto visual como tal, ¿verdad? También pueden existir algunos intereses sensoriales especiales, como por ejemplo quedarse mirando fijo una luz intermitente, no responder al llamado por su nombre, a veces quedarse mirando las manitos en forma sostenida. Como dato aislado, cualquiera de los datos de alarma que acabo de decir no representan nada grave, pero cuando nosotros hacemos una sumatoria de todos los datos que acabo de decir ahorita, eso sí ya serían signos orientadores de que nosotros necesitamos hacer una evaluación más detallada de ese pequeño, porque esos signos son esenciales y ante su presencia, la sospecha de riesgo es muy significativa. Por tanto, es esencial que los profesionales entrenados comiencen a trabajar con el niño, el pediatra que ve estos datos derive al niño en forma oportuna con las personas que se dedican a ver estos trastornos del neurodesarrollo, que en este caso somos la mayoría de los neuropediatras, y la familia para tratar de ver si la intervención puede modificar un poco la evolución a largo plazo y en este caso el niño pudiera lograr una mayor funcionabilidad, ¿verdad? Que lo que nosotros buscamos con algunos niños que no tengan un autismo tan profundo sería hacerlo funcionales y que de alguna manera pudieran desenvolverse más adecuadamente en su vida futura, ¿verdad? Estos serían algunos datos. Otros datos también que se observan en un 30% de los niños que presentan autismo es lo que se denomina la regresión autista. Es decir, el niño habitualmente lleva unas pautas de desarrollo social adecuado y dice algunas palabras en los primeros años de vida como papá, mamá, agua, leche, ¿verdad? Y de pronto los padres observan que el niño pierde la intención comunicativa, deja de señalar, muestra un desinterés por lo que antes le interesaba en su entorno, también por los juegos sociales, y las personas que antes despertaban su interés dejan de interesarle. Cuando esto sucede, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un cuidado en ese tipo de niños. Obviamente en neuropediatría existen otras alteraciones que pueden tener una sintomatología de regresión autística, pero en algunos chicos que tienen el autismo primario como tal, muchos papás cuando usted los interroga en la historia clínica, te pueden decir, doctor, nos llama la atención que nuestro hijo ya decía algunas palabras, pero de pronto entre el año y medio, año, 6 meses, hizo un stop. Todo lo que decía de palabras dejó de decirlo, ya no nos contacta, ya no se sonríe con nosotros, lo llamamos y parece que está sordo. Eso ya serían unos datos importantes también a tomar en consideración para sospechar tempranamente esta posibilidad, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que hay algunas encefalopatías que pueden hacer este tipo de regresión. Por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo de una de ellas, que se puede pensar en alguno de los chicos que puedan hacer esto. Existe un trastorno que nosotros conocemos como la afasia epiléptica adquirida y que también llamamos el síndrome de Landau-Kleffner, en donde muchos niños llevaban lenguaje, de pronto lo pierden, presentan un dato que se ha denominado como diagnosia auditiva, en donde tú lo llamas y no te responde al llamado por su nombre. En estos casos es diferente el abordaje porque esta ya es una encefalopatía epiléptica, ya no corresponde a lo que estamos hablando ahorita, pero bueno, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades en niños que presentaran algún dato de regresión autística, doctor Malagón. Doctor, ¿y qué opina acerca uno como pediatra que no tiene mucha experiencia en abordar este tipo de problemas, de alguna forma, como por ejemplo el chat, que sería uno de los instrumentos que pudieran ayudar al pediatra? Bueno, sí, el MChat es un instrumento muy importante porque nos permite en un momento dado hacer una evaluación rápida con la familia del niño. Puede ser un instrumento como de filtro y como de una detección temprana, pero obviamente nosotros en un paciente que tengamos un MChat, que es una prueba muy fácil de hacer porque se hace a través de un machote donde le vamos preguntando a la familia ciertas conductas que el niño puede hacer, parte de las que ya dije ahorita. No es un instrumento que nos permita hacer el diagnóstico como tal del TEA. Nosotros necesitamos, eso sería como una manera de detectar tempranamente algunas posibilidades de riesgo de TEA en el niño. Tendríamos nosotros que solicitar entonces ya una valoración mucho más profunda. Obviamente tendríamos que pedir la interconsulta neuropediátrica y ya el neuropediatra que tiene un poquito más de experiencia o un poco más de experiencia en estos casos, ya puede evaluar la posibilidad de hacer otras series de baterías neuropsicológicas en las cuales se puede profundizar mejor en el estudio del chico y poder hacer un diagnóstico temprano. Muy bien. Quisiera pedirle, no sé si me esté escuchando el doctor Infante. Sí, dime. Ah, ¿hay alguna forma, diríamos, de hacer el diagnóstico, o el diagnóstico lo tiene que hacer un neurólogo pediatra, un paidopsiquiatra o una psicóloga? Porque es muy Sí, frecuente que veamos pacientes que los que están haciendo el diagnóstico son los psicólogos. sí, básicamente el trastorno del espectro autista lo puede hacer el neurólogo pediatra o el psiquiatra, principalmente el neurólogo pediatra, pienso. Y básicamente, siguiendo todos los lineamientos si buscamos los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿verdad? Ya es que se dividen en dos grupos grandes que son, como ya lo mencionó Ovidio, más o menos los desórdenes de la comunicación social, todos los signos que van ahí en ese capítulo, y los otros grupos de signos que van en donde están las conductas de tipo repetitiva, restrictiva. Entonces, se pueden ir juntando los criterios diagnósticos del DSM-5 y prácticamente uno puede hacer el diagnóstico en el consultorio. Si queremos hacer un diagnóstico más fino, entonces sí, a mí en lo personal me gusta apoyarme con los neuropsicólogos para hacer pruebas como el LADOS, el ADR, el CARS, ese tipo de pruebas que son un poquito más específicas porque nos pueden ayudar a cuantificar el número de signos que presentan los pacientes, estadificar en el grado de severidad del espectro autista, decir si es grado 1, grado 2, grado 3, y más que todo, al cuantificar y señalar los signos que están presentes del espectro, podemos al año, por ejemplo, o a los 2 años repetir la prueba para ver cuáles han desaparecido, si han aparecido nuevos signos, si está funcionando la terapia recibida o no. Entonces, por eso es importante el apoyo neuropsicológico. Asimismo, evaluar el coeficiente intelectual, que es muy importante en el pronóstico de estos pacientes, y otras comorbilidades que pueden a veces ser detectadas como el TDAH, etcétera, junto con el espectro autista, pero porque pueden haber combinaciones de estas condiciones de desórdenes del desarrollo y pueden coincidir discapacidad intelectual, déficit de atención, ansiedad, ver desorden obsesivo compulsivo, etcétera, junto con
el espectro autista. Entonces, yo creo que el diagnóstico lo podemos hacer los neurólogos pediatras, pero si queremos un poquito más fino, todavía podemos apoyarnos a veces en las neuropsicólogas, aunque a veces en algunos lugares a lo mejor no van a contar con las neuropsicólogas y con el diagnóstico hecho por el neurólogo pediatra es suficiente, siempre y cuando pues, cuente con experiencia en el atender este tipo de pacientes, ¿no? Claro, yo creo que ese es un aspecto muy, muy importante. Doctor, El doctor Malagón, ¿podría hacer un comentario adicional? sí, cómo no. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir ahorita el doctor Infante es muy importante. Es básico, ¿verdad? El neuropediatra tendría que revisar a estos chicos y hacer el diagnóstico como tal. Muchas veces cuando mandamos a pedir las pruebas neuropsicológicas ya tenemos el diagnóstico hecho. Queremos redondear el estudio del paciente, pero ese debería de ser el abordaje y no al revés, porque muchas veces existe personal que ha tomado cursos de A2, ha tomado cursos de ADR y a veces no tiene el criterio clínico para evaluar a estos chicos. Y hay chicos que nosotros podemos ver ya diagnosticados como TEA y cuando tú los evalúas en tu consultorio, no tienen TEA, tienen otros problemas de trastornos de la comunicación, ¿verdad? Muchos de ellos tienen trastornos pragmáticos de la comunicación social y que se asemejan a un TEA. Y en otras ocasiones, el chico puede tener un autismo de los que denominamos sindrómicos, en donde el paciente evidentemente que tiene un autismo, pero lo tiene como consecuencia de una patología que hace que tenga conductas autísticas, pero que tiene en el trasfondo otros problemas, que pueden ser desde el punto de vista genético, ¿verdad? Los más comunes. Podemos ver, por ejemplo, niños que están diagnosticados como TEA y que tienen el síndrome de Gempura, que tienen, por ejemplo, un síndrome de Manayan, que tienen algunos otros trastornos como un RED, que tienen un trastorno como un cromosoma X frágil, en donde obviamente que en esos casos nosotros, y podríamos poner unos ejemplos más largos, tenemos que solicitar el apoyo hasta de la genética, porque el riesgo en esas familias de repetición de un trastorno que tiene como componente dentro de su sintomatología conductas autísticas, pues se puede perder la oportunidad de orientar más adecuadamente a la familia, ¿no? Así es. Sí, yo creo que ese es aspecto importante. Hay muchas patologías que pueden acompañar a este síndrome y no hay que olvidarnos de que a veces la causa puede ser orgánica, ¿verdad? Y perdón, Doctor, aprovechando también ahorita que sí, están contando de problemas orgánicos como causa de autismo, cuando menos que muy frecuentemente están relacionados, hay una patología donde los niños desde el nacimiento tienen máculas hipocrómicas que posteriormente pueden debutar con crisis convulsivas y que es una esclerosis tuberosa y bueno, frecuentemente te dan autismo y que desde etapa así es. temprana un pediatra pues bien capacitado pudiera cuando menos sospecharlo y enviarlo ya al neuropediatra e iniciar un manejo temprano y oportuno. Sí, creo que ese es uno de los aspectos importantes. La otra es que hay que recalcar que el autismo, el diagnóstico es clínico, ¿no? Que no hay un estudio de laboratorio o de gabinete que nos haga el diagnóstico, que nos lo confirme. Entonces, esto es importante porque hay veces que yo creo que a cualquiera de los panelistas nos ha pasado de que le mandan a hacer un electroencefalograma a la psicóloga porque pues ella piensa que pudiera tener el diagnóstico a través de ese estudio y eso es un error, ¿verdad? Eso yo creo que lo decide el clínico y a veces esto hace que haya pues una confusión en los padres incluso. Ujú. Hablando en relación a los padres, hay un tema muy importante que quisiera ver si nos pudieras ayudar en esto, Daniel, es acerca de las vacunas y el trastorno del espectro autista, que creo que a pesar de que se ha aclarado muchas veces, mucha gente sigue con esa situación o ese pensamiento.
Sí, desafortunadamente y más ahora que pasó la epidemia de COVID, todas las familias, o personas antivacunas que han hecho que resurjan muchas enfermedades que ya estaban en control al 100%, ha sido por mitos de que a veces las vacunas o sus componentes pudieran asociarse a problemas de trastorno de espectro autista u otro tipo de patologías, pero la verdad que no hay ningún sustento científico y ya la Academia Mexicana de Pediatría y Academia Americana han sido muy, muy claros que sí es recomendable aplicar todas las vacunas a todos los niños, inclusive aunque tengas ya el diagnóstico de autismo, su esquema normal de vacunación. Entonces, la verdad que sí, no hay ningún sustento actualmente. En un tiempo se comentaba que la cantidad de mercurio que contenían o algunos otro tipo de componentes y que eso había hecho que incrementara quizá la frecuencia de este tipo de trastornos, pero la verdad que en todos los estudios científicos controlados no hay ninguna evidencia que sustente este hecho. Y la verdad que como académicos hay que recomendar que la vacunación sea completa a pesar de tener el diagnóstico de autismo y que este no es un factor de riesgo para que algún niño lo pueda desarrollar. Así es, creo que eso es un aspecto importante, ¿verdad? Definitivamente. Eh, Otra de las cosas que se ven en la clínica, pues es qué vamos a hacer con un niño autista, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Lo va a tratar un medicamento milagroso que le quite el autismo? O qué es lo que va a pasar? No Eh, sé Bueno, si quieras comentar algo. Bueno, yo creo que aquí el manejo definitivamente va a ser multidisciplinario y bueno, puede ser desde manejo con terapias conductuales, con terapias de desarrollo, terapias en la escuela, farmacológicas, psicológicas y desafortunadamente también aquí se mete mucho la medicina alternativa sin ningún sustento científico. Yo creo que desafortunadamente, igual como en TDAH, el autismo, la comorbilidad es la regla. Y yo creo que va a depender si un niño con autismo está asociado a epilepsia, está asociado a depresión, ansiedad, a trastorno por déficit de atención, a conductas disruptivas, un trastorno obsesivo, como para definir qué tipo de manejo va a requerir. Lo que sí es muy importante siempre comentar con los papás que el autismo tal cual no se cura, el paciente puede mejorar, se puede rehabilitar e integrarse y yo creo que va a depender qué tan temprano hagamos el diagnóstico e inicies con las terapias para que el paciente más fácil pueda integrarse a la sociedad. Entre más se tarden, va a ser mucho más difícil. Y sobre todo, pues muchas veces hay el mito de los papás de decir es que pues mis otros familiares han hablado hasta los 5 o 6 años, son muy quietos, hay que darle tiempo. Pero bueno, pues hay que recordar, el lenguaje madura a los 6 años. Un niño que no lo adquirió a esa edad, con autismo, difícilmente lo va a poder adquirir posteriormente. Entonces, yo creo que, así como lo comentaba ya el doctor Ovidio, pues desde los 2, 3 años de edad se puede tener ya la sospecha diagnóstica y iniciar un manejo de intervención de forma temprana, en este caso multidisciplinario, o sea, en consenso con la neuropsicóloga, la escuela, los papás y el neuropediatra. No es un manejo, yo creo que se puede realizar de forma unilateral. Y algo muy importante, pues que finalmente llegan a adolescentes y también cómo los vamos a integrar después a ser un adulto que sea, que se pueda integrar perfectamente a la sociedad y ir haciendo el cambio gradual. Claro, yo creo que ese es uno de los aspectos en el tratamiento que debemos de difundir entre todos los pediatras. En relación a las causas, yo creo que es uno de los trastornos que en la actualidad más está teniendo investigaciones, porque hay múltiples, diríamos, cosas que pueden estar asociadas al autismo, que si son problemas en el embarazo, que si a la hora del parto, o que si los niños ya de más grandecitos les echaron DDT o insecticidas,
que si la madre fuma o que si los antibióticos, en fin, creo que esto hay que tener una, diríamos, una forma de ver este tipo de problemas, y por eso es que el niño con autismo debe de ser valorado por un médico. Y perdón, aprovechando, yo creo que una recomendación para todos los pediatras, sobre todo con cualquier niño con autismo o simplemente hasta trastorno del lenguaje, el no recomendar todo ese tipo de aparatos electrónicos antes de los 3 años. Sí, sí está demostrado que si el Sí, niño, en lugar de estar con juegos de ocio, la mamá lo tiene atento o al televisor, al iPad o a un celular, sobre todo antes de los 3 años, es mucho más difícil la rehabilitación. La verdad que complica mucho las terapias. sí. No sé Doc- qué experiencia tengan al respecto, pero la verdad que los japoneses son los que más han, cuando menos, reportado ese tipo de investigaciones y bueno, pues tratar inclusive algunos te recomiendan, un niño menor de 12 años no tiene por qué tener un celular con internet. Así es, creo que eso lo vemos y lo vemos en cualquier sitio. Los niños prácticamente a los 6 meses ya les ponen la tablet, y esto está provocando que se aíslen, que sean niños que tengan muy poca, diríamos, contacto con otras personas. Y la otra, esto está haciendo que el niño ya no juegue, ya no haga actividad física, y esto, la verdad que uno no lo entiende, pero cuando uno lo recomienda, lo primero que hace la mamá cuando llega un niño autista es darle el teléfono, ¿verdad? Que porque eso es lo que lo tranquiliza para poder llevar a cabo la consulta en paz. Yo creo que es algo que no debemos ya permitir, porque eso está incrementando la poca socialización que ya tienen. Doctor Infante, ¿qué nos puedes comentar acerca del uso de medicamentos en el trastorno del espectro autista? Sí, bueno, el manejo principal, medular de los niños con trastorno del espectro autista, como ya se mencionó, son las terapias. La terapia de comunicación, la terapia cognitivo-conductual, las terapias sensoriales, la terapia ocupacional, etcétera. Todo ese tipo de terapias es lo principal para que mejoren estos niños. Sin embargo, va a haber situaciones específicas en las cuales algunos medicamentos pueden coadyuvar en el manejo de los niños, pero serán indicados solamente cuando sean muy indispensables para evitar sobremedicarlos. Entonces, por ejemplo, situaciones en donde existe severos problemas de conductas disruptivas, es un niño sumamente agresivo o se autoagrede o hace berrinches muy constantemente, es posible utilizar algunos medicamentos tipo la risperidona o el aripiprazol, que son antipsicóticos atípicos. En algunos casos se ve claramente que el niño tiene una comorbilidad asociada de un déficit de atención. Es posible utilizar atomoxetina o metilfenidato en algunos casos específicos. Puede haber ansiedad, trastornos del sueño, en ese tipo de en todo ese tipo de comorbilidades que presentan los niños con el espectro, cuando son muy severas y afectan la función o no atienden adecuadamente a las terapias cuando van, es posible medicarlos a dosis bajas y siempre tratar de no aumentar el problema, que no estén sedados o sobremedicados, utilizar las dosis más bajas posibles. Los medicamentos no van a curar nada, solamente van a manejar algunos síntomas o signos que estén perjudicando la evolución o las terapias, y es solamente un mecanismo adyuvante. En relación ahí mismo pudiera hablar un poquito de las terapias alternativas criticadas, como ya se mencionaron, que desgraciadamente como el proceso evolutivo de estos niños durante las terapias es muy largo, es un proceso muy cansado y donde a veces se ven pocos mejorías en largos periodos de tiempo. Es muy posible que muchos padres de familia caigan en la desesperación y sean víctimas de terapias que no tienen un sustento científico y que a veces simplemente hacen perder tiempo, provocan falsas esperanzas y también a veces son muy caras también. Hay ciertas terapias que se han considerado hasta peligrosas, por ejemplo, la aplicación de células madre, las quelaciones,
la aplicación de inmunoglobulina intravenosa, el oxígeno hiperbárico, etcétera. En ocasiones existen centros que se especializan en eso para tratar niños con autismo y obviamente es charlatanería. Existen otro tipo de terapias, entre comillas, por ejemplo, la administración de vitaminas, omegas, dieta libre de gluten y caseína, etcétera, en donde también tiene muy dudoso apoyo terapéutico. Todos los estudios en los que se basan, en los cuales ellos promocionan este tipo de terapias, son estudios con muy pocos pacientes donde no son casos controlados ni con placebo. Entonces tienen muy poco valor científico y no pueden ser un ejemplo de que sí son útiles porque no fueron adecuados los estudios que los están representando. También existe otro tipo de terapias, por ejemplo, con la estimulación magnética transcraneal, la equinoterapia, etc. Entonces, algunas terapias se consideran no muy agresivas, no muy caras, pero que tampoco son es muy dudosa la eficacia también. Entonces, tenemos que estar al pendiente de tratar de no fomentar ese tipo de terapias que a veces vamos a hacer que pierdan tiempo, no acudan a las terapias que realmente necesitan y aparte van a hacer gastar más emocionalmente y económicamente a las familias. A mí me gustaría abundar a lo mejor en esto del manejo y preguntaban exclusivamente de melatonina para el Eso es. autismo. La verdad que en el autismo aproximadamente un 40-86% de los pacientes van a tener algún trastorno de sueño, sobre todo insomnio, y ha habido ya varios estudios con melatonina desde 1 a 10 miligramos por lapso de 1 a 3 meses, con resultados satisfactorios en ocasiones. ¿Qué nos ayuda a hacer la melatonina cuando la administramos? Bueno, sobre todo acorta el tiempo de latencia para dormir de un niño. O sea, habitualmente un niño con autismo, si te dice la mamá, a pesar de las rutinas, tarda media hora, 1 hora, hora y media en dormirse, bueno, puede acortar un poquito la latencia, disminuye el tiempo de despertares y sobre todo que prolonga un poquito más el tiempo de sueño. Entonces, cuando menos lo recomendable es calcular la dosis, máximo 10 miligramos como dosis total en un paciente ya arriba de 50 kilos, y yo creo que un periodo al menos de 3-4 meses. Y la verdad que yo creo que sí puede funcionar, y hay varios estudios ya que lo han evidenciado. También Y yo al creo que, respecto quisiera comentar algo en cuanto al uso de fármacos, sobre todo por lo que acaba de comentar el doctor Daniel Pérez Rulfo acerca del uso de la melatonina. Efectivamente, la melatonina es un fármaco bastante útil, ¿verdad? Para corregir los trastornos del sueño, pero existen niños que de verdad que hasta con melatonina tienen dificultades para dormirse. En esos casos, el uso de clonidina también tiene un buen efecto que si lo damos en toma nocturna, el chico puede dormir un poco mejor, porque la clonidina tiene un efecto hipnótico que funciona muy bien en los chicos que tienen TEA, sobre todo también aquellos que tienen una gran agresividad, la clonidina les funciona bastante bien. Lamentablemente la clonidina ya no es tan fácil encontrarla en el comercio, porque de alguna manera lo que antes llamábamos el catapresán ha sido, pues no sé si descontinuado por el laboratorio que lo producía. Ahora sí existen lugares en donde lo fabrican y tú lo puedes mandar a pedir, como en Ciudad de México, y nosotros acá lo hacemos en Ciudad de Mérida, mandamos a pedir a un laboratorio que nos la prepara y podemos usarlo en ese tipo de chicos en los cuales vemos que el uso de la melatonina no les funciona, porque los trastornos del sueño sí son verdaderamente severos, ¿eh? Quizá el niño no tenga tanto problema de que esté fraccionando el sueño en la noche o se despierte a la 1 de la madrugada y quiera jugar hasta las 4 de la mañana. Pero para los padres que cuidan a ese niño, sí, tiene una repercusión muy importante porque sus ritmos biológicos se alteran totalmente, van a trabajar en unas condiciones verdaderamente deplorables. A veces ellos mismos dicen, doctor, yo ya no aguanto porque mi hijo no duerme en la noche. Entonces, ahí es importante tomar en consideración lo que acaba de decir el doctor Daniel, y en algún caso que te falle, te puede funcionar la clonidina. Y también podemos usar fármacos antiepilépticos en aquellos pacientes que asocian epilepsia, porque un 30% de los chicos que tienen TEA pueden tener epilepsia en varios reportes que han sido descritos, ¿verdad? Sí es frecuente que el autismo y la epilepsia coincidan en una misma persona. Los niños con autismo tienen incluso una probabilidad más alta de tener epilepsia que los que no lo tienen,
y entre los niños con epilepsia es más probable encontrar autismo que entre la población general, sobre todo en algunos tipos de encefalopatías epilépticas, como es, por ejemplo, el espasmo masivo infantil. Tú ves a veces algunos chicos que es un espasmo masivo infantil no asociado a esclerosis tuberosa, controlas la crisis, pero de pronto ves que ese niño te lo empiezan a traer porque ya tiene una sintomatología en el seguimiento que le vas haciendo, que tiene una conducta que es autística o de autismo como tal, ¿verdad? Entonces se dice que diversos estudios dicen que entre el 5 y el 40, pero lo más seguro es que entre el 30% padecen epilepsia con crisis convulsivas, ¿verdad? También se ha encontrado que a menudo la alteración de un gen concreto puede causar tanto epilepsia como autismo. Por ejemplo, la disfunción en el gen SHAN3, cuando está alterado y causa el síndrome de Phelan-McDermid, ¿verdad? Se ha visto que muchos de estos pacientitos asocian epilepsia con conductas de autismo, ¿verdad? Entonces, aquí también nos veríamos obligados a usar anticonvulsivos. ¿Qué anticonvulsivos vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar, perdón, pues de acuerdo a cómo clasifiquemos nuestra epilepsia. Si es una epilepsia focal, antiepilépticos para estos, si son de tipo generalizado, epilepsias para aquellos, y aquellos que tengan encefalopatías epilépticas como un espasmo masivo, pues fármacos selectivos para eso, ¿verdad? Ahí la indicación sería de acuerdo a la clasificación que tú hagas del tipo de crisis epilépticas que tenga el paciente. Pero aquí también sería otra indicación de fármacos en niños con autismo, ¿no? Actualmente hay una corriente en relación a el eje gastro-sistema nervioso. Hace algunos años recuerdo que un señor, doctor Shaw, decía que la causa del autismo era un problema gastrointestinal. Al paso de los años, pues creo que hay ciertas veracidad en sus comentarios que hacía. ¿Qué opinan acerca de esto? Como una pregunta abierta, a ver quién de los tres quiere comentar. Bueno, a este respecto, pues podríamos decir que ya ha habido una gran cantidad de artículos que se han publicado recientemente acerca del eje intestino-cerebro y el papel de la microbiota intestinal en el autismo. Incluso revisiones recientes, ¿verdad? En donde analizan la posibilidad de que las alteraciones en el microbioma intestinal pudieran agravar alguna sintomatología del paciente que tiene TEA, sobre todo los que tienen algún problema de tipo conductual importante. La verdad es que todavía hay mucha controversia en ese aspecto. Incluso se han desarrollado ya algunos probióticos que pudieran servir para el trastorno autista. El más desarrollado se dice que es el que utiliza el Bifidobacterium rhabderi, que es uno de los que más se ha probado. Muchos estudios son controversiales, algunos dicen que observan algo de mejoría en estos chicos, otros dicen que no funcionan y que realmente no los deberíamos de utilizar, pero pues es controversial todavía esto, pero creo que como tú lo acabas de decir perfectamente, Jorge, cada vez se va conociendo un poquito más y es muy probable que en un futuro pues pudiéramos encontrar algún tipo de relación en un grupo de niños, porque hay que tomar en cuenta una cosa, que el autismo es una condición heterogénea y multifactorial, ¿verdad? No lo podemos achacar a una sola condición. Entonces, en estos casos, pues aquí tendríamos que ser muy selectivos, sobre todo cuando se toman este tipo de condiciones que pudieran servir en un momento dado. No a todos los niños creo que le pueden funcionar el uso de probióticos, insisto que todavía es muy discutido, incluso la dieta todavía es muy discutida, pero por ejemplo existen niños que verdaderamente te los traen, que tienen conducta autista y que presentan de vez en cuando cuadros de distensiones abdominales frecuentes y diarreas frecuentes, en los cuales si tú haces alguna modificación en el tipo de dieta, porque algunos pueden tener asociación con un celiaquismo, pudieras en un momento dado controlar la sintomatología que está teniendo el paciente. Pero todavía esto es muy controversial, ¿no? Así es. En relación a las dietas, y todavía sigue siendo criticado por la Academia Americana de Pediatría y algunas otras asociaciones
está contraindicado, todavía no está muy aceptado la teoría de la permeabilidad intestinal. Está contraindicado, no se debe fomentar el uso de antibióticos, antimicóticos para modificar la flora intestinal. Y los pacientes que se utilizan la dieta libre de gluten y caseína, si no tienen ninguna intolerancia a este tipo de alimentos, no tienen por qué, no tienen por qué fomentarse ese tipo de dieta. Como ya se mencionó, como tienen trastornos sensoriales los pacientes con espectro autista y responden de forma exagerada en ocasiones a ciertos estímulos sensoriales, la distensión abdominal, como ya lo mencionaste, o cólicos o una sensación de disconfort abdominal puede ser exagerada para ellos y producir severos trastornos de conducta. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de desórdenes de intolerancia a este tipo de alimentos, cuando se los retiran en ese porcentaje de pacientes que tienen intolerancia a estos alimentos, pues mágicamente mejora su conducta porque hay menos distensión, menos cólicos y menos estímulos sensoriales. Por eso se da la impresión de que esa dieta puede mejorar, pero no es la generalización, solamente aquellos pacientes que tengan intolerancia realmente al gluten y a la caseína. Sí, en efecto, hay muchas corrientes que hablan acerca del uso de la secretina, sobre todo, ¿verdad? Pero que si esos pacientes no tienen alguna manifestación clínica, pues no tienen por qué utilizarse. Y perdón, aprovechando Sí. nomás, Karina, ahorita de los fármacos alternativos, hay uno específicamente, el cannabidiol, que en epilepsia nos es bastante útil, en epilepsia refractaria, y que en algunas ocasiones ha habido algunos estudios con poco sustento sobre la utilidad en autismo, y que bueno, que hasta el momento no es recomendable utilizarlo de forma rutinaria cannabidiol en autismo. Yo creo que en epilepsia es bastante útil, pero sí dentro de las medicinas alternativas, yo creo que no hay una evidencia que pudiera recomendarse actualmente como un fármaco, así como en epilepsia. Así es, creo que hay casos anecdóticos nada más. Sí, definitivamente. Hay una pregunta muy interesante acerca de qué tan útil es el Notropil para mejorar el lenguaje. ¿Quién? Infante. Bueno, pues el piracetam, que es lo que contiene ese medicamento, ya dijeron la marca, ¿verdad? El piracetam es un medicamento que clásicamente se ha utilizado por mucho tiempo sin tener un sustento científico propio, pero por datos anecdóticos y por la poca posibilidades de efectos secundarios si se utiliza las dosis adecuadas, se ha visto que en algunos pacientes puede mejorar el aspecto sobre todo el lenguaje receptivo, y al entender mejor o comprender un poquito mejor lo que están escuchando, favorece un poquito al desarrollo del lenguaje expresivo. Eso es lo que se ha comentado con el uso de estos medicamentos, cuyo uso principal era sobre mejorar la memoria, y también a veces se ha recomendado como de cierta utilidad en pacientes que tienen trastornos perceptuales, como en la dislexia, por ejemplo. Sin embargo, en los niños con espectro autista, a veces en ocasiones se utiliza el piracetam como un medicamento que puede ayudar un poco con la comunicación. Pero no es uno de los medicamentos que estén recomendados por la Academia Americana de Pediatría, se usa empíricamente. Sí, sí, anteriormente había la indicación era para el trastorno por déficit de la atención y también es muy controversial, ¿no? Pero yo creo que a veces hay gente que dice si no le hace bien, no le hace mal. Hay una situación que me gustaría comentar a mí y que a veces frecuentemente los papás te dicen, es que voy al centro comercial o salgo a algún lugar y cuando menos acuerdo el niño sale corriendo. ¿Qué hacer ante estas situaciones cuando mi niño se va caminando sin rumbo y que desafortunadamente lo pone en peligro? Yo creo que ahí la recomendación, sobre todo para el pediatra, es que le diga a los papás que tienen como que predecir qué situaciones son las que disparan que el niño salga sin rumbo fijo. Porque desafortunadamente a la edad de los 3 4 años, cuando menos ya uno de esos niños se fue durante cierto tiempo y actualmente en ciudades grandes,
pues es muy fácil perderse o inclusive caer en un lugar donde hay agua y ahogarse tal cual. La Academia Americana de Pediatría comenta que niños con autismo, al menos de cada 4 que se van a veces sin rumbo fijo y que hay agua cerca y no saben nadar, prácticamente a veces la mitad termina ahogado. Entonces, bueno, una recomendación, a lo mejor si tienen niños con autismo, pues llevarlos a clases de natación que sepan nadar, predecir qué situaciones son las que van a disparar que el niño salga corriendo. Sí, cuando hay mucho ruido, pues a lo mejor colocar unos auriculares, o si hay un tren, o si hay mucha gente, mucho alboroto. Y yo creo que ahí sí serían de los pocos casos donde la tecnología pudiera sernos útil y a lo mejor colocarles un reloj de GPS para poderlos seguir. Pero definitivamente pues la academia aquí sí nos recomienda que pues, el evitar el ahogamiento en ese tipo de niños. Entonces, pues yo una recomendación, pues llévenlos a clases de natación, aparte los va a relajar bastante. No sé qué opinan ustedes al respecto. No, yo creo que sí, pienso que esa es una medida preventiva adecuada, ¿verdad? De hecho, yo a muchos de los pacientes que tengo con TEA, lo primero que le digo al papá a veces es que aprendan a dar tu hijo, porque si se cae al agua no va a tener los conflictos, porque como no miden el peligro, evidentemente que se tiran al agua, ¿verdad? Llámese alberca, llámese río, en algún lugar lo pueden hacer. Eh, en relación a esto, creo que también lo que dijiste acerca de cuando salen corriendo en los centros comerciales que los llevan, sí es muy importante. Incluso a veces aquí se ha recomendado el uso de una cadena que tenga el nombre del niño, la dirección y el teléfono donde lo pueden localizar por si alguien lo encuentra o si se le llegara a perder al papá. Tengo un chico que se perdió 3 veces, ¿verdad? Se subía a camión y aparecía en Tuxtla Gutiérrez o aparecía en sitios distantes de Villahermosa. Lo bueno es que aparecía, pero hay chicos que se pueden ir y ya no aparecen, ¿verdad? Se pierden y luego, pues, quién sabe qué pasa con ellos, ¿no? A este respecto, sí me gustaría tocar un poquito algo de lo que acabas de decir ahorita de los trastornos de la percepción sensorial en los chicos que tienen trastornos del espectro autista. El proceso mediante el cual un organismo recoge e interpreta y comprende la información del mundo exterior mediante los sentidos se denomina percepción, ¿verdad? Y muchos niños pueden tener a este respecto trastornos de la percepción o de la integración sensorial, como se dice. Estos trastornos pueden ser a veces por hipersensibilidad o por hiposensibilidad. Y son muy comunes que le ocurran a los niños y a veces se le causan un tremendo lío a los papás. Por ejemplo, pueden tener hipersensibilidad visual a algunos niños, no les agradan luces brillantes, fluorescentes, colores brillantes, ¿verdad? Visión aguda o a veces tienen que usar alguna protección para que no miren estos destellos que les causan malestar. Y en otros casos puede haber hiposensibilidad visual. Al niño le atraen intensamente los reflejos brillantes, las luces brillantes, inspeccionan minuciosamente los objetos que tienen estímulos visuales, ¿verdad? También pueden tener hipersensibilidad auditiva. Ya lo decían hace rato alguno de los que comentó aquí, cuando les van a cortar el cabello es un problema, ¿verdad? Quieren agarrar la máquina y el niño apenas la escucha, no se deja cortar el cabello. Hace un escándalo tremendo y a veces no lo pueden hacer, ¿verdad? Hay niños que traen a la consulta con el cabello largo y le preguntas, ¿por qué trae el cabello tan largo? Pues que no se puede cortar el cabello, doctor. Le queremos cortar el cabello y no se puede, no hay nadie que lo pueda dominar. En cambio, algunos tienen hiposensibilidad auditiva, crean sonidos fuertes, andan golpeteando todo lo que encuentran, ¿verdad? Los papás vienen porque ven que parecen que agarran como tambor todo lo que encuentran con algunos palitos. También la hipersensibilidad gustativa, a veces quieren comer, sienten el sabor de la comida y a veces hacen incluso, ya ni siquiera la prueban, ¿verdad? Olfatean lo que van a comer, la huelen toda. Ese es otro dato importante que tienen los chicos con autismo. Y otros, al contrario, tienen hiposensibilidad al olfato y andan, hasta huelen a las mamás. Hay mamás que dicen, doctor, se me acerca el cuello, me levanta el brazo y hasta me huele la axila, dice, ¿verdad? A veces esos niños andan haciendo eso. También pueden tener hipersensibilidad táctil algunos chicos. Cuando es por hipersensibilidad, no toleran ciertas ropas, ¿verdad? No les agradan las ropas en algunos casos.
se quitan las etiquetas, si le quieren poner un pantalón largo, no, se lo quitan y se quieren poner un pantalón corto. A veces no toleran incluso caminar sin zapatos en diferentes texturas y muchos de ellos agarran y se paran de puntillitas y andan caminando como si fueran bailarinas de ballet, que es otro dato importante para tener en cuenta, ¿verdad? Algunos tienen hiper o hiposensibilidad vestibular, les gusta andar girando, dando vuelta, dicen se marea y cae al suelo, pero se para y lo vuelve a seguir haciendo. Entonces, a este respecto es muy importante conocer esos trastornos de integración sensorial que tienen los chicos autistas, porque si tú los detectas, puedes empezar una terapia de integración sensorial, puedes desensibilizarlos en algunas cosas y pueden adaptarse mejor a los ambientes ruidosos, a la música ruidosa, porque muchos de ellos no van ni a fiestas, la familia, porque dicen, doctor, cuando van a cantar las mañanitas, sale huyendo despavorido porque no quiere oírlo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes lo que estamos hablando a este respecto, sí que representan problemas para los papás, para la integración social de muchos chicos, ¿no? Sí, Perdón, efectivamente. Vamos a abrirnos un poco hacia los asistentes para ver si hay algunos comentarios o preguntas en estos últimos minutos que nos quedan. No sé, Enrique, si nos pudieras apoyar en eso. Sí, cómo no. Están preguntando sobre qué opinión tienen sobre los reportes del uso de Rimonabant, es antagonista CB1 en los pacientes con autismo asociado a síndrome X frágil. ¿Me escucharon? Sí, yo no tengo ninguna experiencia en eso. No sé Muy si. bien. Y yo. Muy bien, aquí es un estudio interesante, Eric Arteaga, dice, ¿qué tan recomendable es la realización de estudios genéticos en pacientes con autismo? ¿Y cuáles serían recomendables? Y ya lo comentaba el doctor Ovidio. Y actualmente hay un panel genético ya para todo lo de trastornos de neurodesarrollo y de autismo, donde una simple muestra de saliva y te envían todo el panel genético y sobre todo cuando ha habido antecedentes ya familiares que te dicen es que el primo hermano, el tío o el hermano anterior, en ese caso ya ese panel está ya muy, muy completo. Una pregunta sobre qué piensan sobre el uso de trasplante fecal en este tipo de pacientes. No, pues no, yo no tengo ninguna información sobre eso, la verdad. Muy bien. Pero al respecto de lo que preguntaron de qué tipo de estudios genéticos podríamos recomendar, sí quisiera ahondar un poquito ahí en eso, ¿verdad? Las categorías genéticas del TEA, un 4 o 5% de los chicos, tú le puedes mandar a pedir, por ejemplo, un estudio sencillo, por ejemplo, como conteo cromosómico, porque hay algunos niños con síndrome de Down que tienen asociado el trastorno del espectro autista y podría ser un estudio muy sencillo que le podría realizar. También hay síndromes causados por mutaciones en un solo gen, como la neurofibromatosis tipo 1, que se puede asociar al autismo en algún porcentaje. También el complejo de la esclerosis tuberosa, como ya lo dijeron, el síndrome de macrocefalia asociado a lo que se conoce como el PET-DEN, que por ejemplo ahí tenemos síndromes que sí se pueden hacer estudios genéticos, pero aquí el estudio genético sería un estudio del exoma, como decimos, ¿verdad? Porque un cariotipo en estos casos no te va a servir, tienes que hacer un estudio profundo de biología molecular para llegar a descubrir qué genes pudiera tener alterado este chico, como por ejemplo ya mencioné el SHAN3, algunos otros tipos que puedes encontrar alterados en el estudio. Pero fíjense que aquí se plantea un problema muy importante y que ha sido reportado ya también en algunos estudios genéticos. Por ejemplo, a veces tú mandas a pedir el panel completo de TEA y no te sale ningún gen que pueda ser orientador hacia la causa del problema, pero ahora viene otro problema importante que se plantea. Hay pacientes que le salen positivos genes que pueden ser asociados al carcinoma colónico, genes que pueden ser asociados al carcinoma renal, al carcinoma gástrico, etcétera, y entonces ahí ya te ves en otro problema a la hora de darle la explicación a los papás porque ya lo leyeron y te dicen, oiga, doctor, aquí dice que puede mi hijo tener cáncer en el futuro, ¿no? Y entonces eso no lo sabemos si va a poder pasar, pero teniendo ahí unos genes que se pueden asociar a esto, pues ya, y no necesariamente el autismo, ya te plantea un problema, ¿no? A la hora de explicar esto a los papás.
Muy bien, no hay más preguntas, estamos en tiempo. No sé si quieran despedir. Sí, yo quiero comentarles que ante todo agradecer la presencia de nuestros distinguidos panelistas y quiero comentarles que vamos a tener como fin de nuestras actividades académicas un mini simposium en la ciudad de León, Guanajuato, de parte de la región occidente, con 4 temas muy interesantes, de los cuales estamos invitando. Esta es una presentación presencial, no estamos viendo a ver si se pudiera hacer virtual. Vamos, el colegio de Guanajuato que encabeza la doctora María de la Cruz, que es una gente con un entusiasmo impresionante y que nos ha apoyado para que esto se haga en la ciudad de León, Guanajuato, y nos está invitando va a dar una cena a todos los que asistan, académicos sobre todo en la región occidente, pero está abierta para otros académicos. Vamos a tener un descuento muy especial en relación a hoteles, así es que esperamos que pudieran acompañarnos. Es el 24 de noviembre. Y agradecer profundamente el apoyo y la confianza de la doctora Alicia Robledo, que siempre nos entusiasma contar con su presencia, y pues quisiera ver si ella diera las gracias y la despedida a esta sesión. Sí, doctor Malagón, muchas gracias. Primero, felicitar a los panelistas. Excelente nivel académico y médico, como trataron todos los temas y las preguntas que les hicieron en el chat. La verdad es que me gustó mucho cómo lo abordaron y la sinceridad y la autenticidad con que manejaron su experiencia personal, aparte de lo que hayan leído o estudiado. Y eso es lo más valioso, el que aporten su experiencia personal. Por eso es el orgullo de ser académico, porque es donde se aporta la experiencia de los años de vivirlo todos los días con los pacientes. Fue una excelente mesa redonda con un excelente nivel. En especial agradecerle a usted, doctor Malagón, que la haya organizado, que la haya coordinado y sus participaciones, así como a la de su profesorado. Le doy las gracias a todos los que entraron. Fueron casi 80 asistentes más los panelistas. O sea que tuvo muy buena convocatoria y muy buena audiencia, muy participativos todos. Felicidades a los que ingresaron. Y pues clausuramos por el día de hoy esta sesión. Continuarán otras sesiones. Les agradecemos el que hayan asistido y esperamos que hayan cubierto sus expectativas y que sea en beneficio de sus pacientes, que sepan detectarlo a tiempo y derivarlo a tiempo antes de dar otro tipo de tratamientos alternativos o de dejarlo pasar. Pues muchas gracias a todos y en especial a usted, doctor Malagón. Muy amable, gracias. Bueno, pues que tengan buena noche y gracias a los panelistas una vez más. Y a Gracias, Buenas Henry noches. por su apoyo en la tecnología. Sí, perdón. Sí, Sí, Henry, nuestro experto en la tecnología. especialmente yo le comenté a Enrique en Torreón que si nos pudiera apoyar porque iba a ser esto algo que se salía de mis principios que tengo yo en este aspecto, y amablemente me apoyó, me dijo que me dio muchos consejos, muchas formas de cómo manejarlo. Así es que, Henry, muchísimas gracias. Sí, Henry, te vamos a pedir que nos mandes la grabación a la academia para que lo subamos a la página de la academia y los que no pudieron asistir esta noche puedan ver la grabación después. Perfecto, buenas noches. Voy a pasar la Gracias. grabación. Buenas noches.